Hola, buenos días, bienvenidos a todos a este webinar organizado por Talentia. Mi nombre es Laura Usero, soy la responsable de marketing de Talentia y bueno, para aquellos que no nos conozcáis, comentaros quién es Talentia. Talentia es un fabricante europeo de soluciones software para la gestión del área de recursos humanos y el área financiera. Llevamos más de 30 años en el mercado ayudando a las compañías, a medianas y grandes empresas a digitalizar sus procesos tanto en el área de recursos humanos como en el área financiera. Pues bien, en relación al área de recursos humanos, pues ofrecemos una solución integral, es decir, que abarca el ciclo completo de vida del empleado dentro de la compañía, desde el área de selección, la formación, la evaluación, los planes de sucesión y carrera y todo el tema de la revisión y el análisis salarial. Pues bien, llevamos también muchos años integrando la inteligencia artificial en nuestras soluciones y el webinar de hoy lo que en concreto está relacionado con la IA, ¿no? Como, sobre todo lo que queremos mostrar es cómo la inteligencia artificial se está aplicando en diferentes procesos y en procesos concretos del área de gestión de personas. Pues bien, para ello me acompañan mis compañeros. Buenos días, Ángel, Nicolás y Bella, Sales Manager de Talentia. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y Miguel Donet, Pre-Sales Manager de Human Capital Management de Talentia. Buenos días, Miguel. Hola, Laura, buenos días Ángel, buenos días a todos. Bueno, bienvenidos. A continuación os voy a explicar un poquito cómo se va a estructurar el webinar. En una primera parte vamos a hablar un poco más de la parte más teórica, ¿no? Cuáles son los desafíos en los que se encuentran ahora los departamentos de recursos humanos en relación a la IA, cuáles son las barreras a las que nos estamos enfrentando y bueno, y también que se presenta una oportunidad, ¿no? para el área de personas. Y también compartiremos algunos casos de éxito de compañías, de cómo están gestionando la IA en sus procesos. También nos hablaremos de la visión y la propuesta de valor de Talentia en relación a la inteligencia artificial. Y ya en una segunda parte vamos a mostraros más visualmente y de forma más práctica casos de uso reales de cómo la inteligencia artificial se está aplicando en los diferentes procesos de recursos humanos a través de Talentia. Bueno, antes de daros paso, deciros que tenéis a vuestra disposición un chat para que nos hagáis llegar todas las preguntas que os vayan surgiendo en relación al tema que os estamos comentando de la inteligencia artificial o en relación a la solución que os mostraremos. Y al finalizar el webinar daremos paso a dar respuesta a todas ellas. Y sin más, te doy paso, Ángel, y nos vemos al finalizar el webinar. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Laura. Buenos días de nuevo a todos y muchas gracias por asistir a este webinar que esperamos que os resulte interesante. Vamos a empezar por una parte más de contexto en base a nuestra experiencia y a nuestro trabajo diario con distintas organizaciones, también apoyado por distintos estudios que han venido siendo publicados a lo largo de los últimos meses. Y vamos a explicar por qué nosotros, esto lo vemos, bueno, no solo nosotros, sino muchos expertos en la materia lo vemos como una era de oportunidad para recursos humanos. Esta entrada que ha tenido, bueno, pues ya desde hace varios años la inteligencia artificial y cómo esto se está convirtiendo, insisto, en una era de oportunidad para recursos humanos. Y a posteriori, pues Miguel os hará una demo práctica de cómo ya en organizaciones reales están usando la inteligencia artificial, en este caso a través de nuestra solución Talentia HCM. Venga, pues vamos allá. En primer lugar, un poco de contexto. ¿Vale? Voy a tratar de ir rápido, pero que las ideas fundamentales queden claras. A nivel de contexto, y me imagino que esto que os vamos a contar no es ajeno a ninguno de vosotros, probablemente la mayoría os veréis reflejados en lo que os voy a contar. A las áreas de personas, y no digo nada nuevo, se les pide que actúen más como socios estratégicos del negocio. Hay una presión constante para adaptarse rápido a las expectativas
no solamente del mercado, que por supuesto también, expectativas externas, sino de nuestros propios profesionales, ¿no? De una presión interna también en cuanto, no lo sé, luego lo veremos a continuación, ¿no? Pero planes de carrera personalizados, planes de formación personalizados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, al final recursos humanos están en el centro de distintas demandas, ya sea internas como externas, y a un ritmo que cada vez es más creciente, ¿no? Más rápido. Y eso, al final, para todos nosotros, para las personas que trabajáis en las áreas de recursos humanos, sin duda ninguna es un desafío. Y hay un tercer punto, que es la aceleración digital. Al final, cada vez usamos más herramientas digitales. Estamos hablando de la IA, pero ni muchísimo menos es la única. Y la famosa escasez de talento. Al final, vemos las estadísticas de desempleo que hay en el país y, sin embargo, bueno, y lo viviréis en vuestro día a día, igual que lo vivimos nosotros, no es fácil encontrar talento, ¿no? Encontrar personas que nos puedan ayudar en el desempeño de la función en nuestras compañías. En definitiva, parece que las herramientas y los modelos actuales que veníamos usando a lo largo de los últimos años en las áreas de recursos humanos ya no son suficientes. Parto de este contexto general y voy a poner algunos ejemplos un poco más específicos, ¿vale? Para que veamos que el problema, principalmente desde nuestro punto de vista, es que el problema ha cambiado de escala, ¿vale? Y por lo tanto la forma de trabajar también tiene que cambiar. Debemos tomar decisiones más rápido, más decisiones con mayor impacto en el negocio. Tenemos un volumen y una complejidad de datos, de talento, unos KPIs brutales que es imposible gestionarlos de manera manual. Por otro lado, como decíamos antes, prácticamente las expectativas de nuestros empleados, de nuestros managers, exigen una personalización, pues hombre, no individual, pero casi individual en muchos casos. Entonces, está claro que todo este contexto, sin un apoyo tecnológico, recursos humanos no puede asumir o no puede resolver este desafío al cual se está enfrentando. ¿El desafío cuál es? El desafío no es que recursos humanos no tenga criterio, no tenga experiencia, no tenga visión. Por supuesto que lo tenemos. Por supuesto que sí, lo venimos demostrando desde hace muchísimos años. Pero el desafío es que en el contexto actual que estamos explicando son necesarias capacidades, y por eso hablamos de cambio de escala, que ya no son humanamente escalables. No tenemos la capacidad de analizar miles de datos, como se nos pide, de anticipar escenarios, o sea, de acompañar la estrategia de la compañía, lo veremos posteriormente, ¿no? En áreas como, por ejemplo, la planificación de la fuerza laboral, de dotar a la compañía de las competencias y habilidades necesarias para acompañar su plan estratégico, de personalizar decisiones, y todo esto, además, hacerlo en tiempo prácticamente real. Por lo tanto, insisto, una primera idea fundamental: recursos humanos, por supuesto, tienen el criterio, tienen la experiencia, tienen la visión, pero las herramientas que hemos venido utilizando a lo largo de los últimos años, debido a este cambio de escala, ya no son suficientes. ¿Vale? Un cambio de paradigma. Y de ahí nace el título de este webinar, ¿no? La inteligencia artificial, cómo se puede aplicar dentro de nuestro día a día, dentro de este contexto desafiante. ¿Cuáles son los principales beneficios de la inteligencia artificial aplicada al talento? No voy a entrar en el detalle de cada uno de ellos por falta de tiempo, pero bueno, posteriormente vais a recibir la grabación y lo podréis mirar con más detalle. Pero nosotros destacaríamos principalmente 6, ¿vale? En primer lugar, bueno, pues algo, si queréis, más operativo, que es una reducción de tiempos y de costes, ¿no? En distintos procesos.
en el reclutamiento, en la evaluación, en el soporte a nuestros empleados. En el momento que disponemos de un chatbot o asistente virtual para responder a las consultas de nuestros empleados, estamos siendo más eficientes, ¿vale? Tenemos una reducción de tiempos y de costes. Por otro lado, no tanto el tiempo o el coste, sino en muchas ocasiones la calidad, ¿no? Las decisiones muchas veces son más informadas, se basan menos en intuiciones, ¿no? Y esto al final mejora en determinados aspectos la calidad de nuestro trabajo. Hablábamos antes, hace un momento, del Strategic Workforce Planning o planificación de la fuerza laboral. Y aquí meto un componente nuevo y que posteriormente desarrollaremos, ¿no? Lo que nosotros llamamos, y otros expertos ya llaman, la era de la oportunidad para recursos humanos. Precisamente este es un punto muy importante, ¿no? En el área de planificación de fuerza laboral, desde recursos humanos, nos piden que identifiquemos, y además en tiempo, como decía, casi real, qué trabajo se realizará en el futuro, cuáles son las habilidades necesarias para realizarlo y cómo adquirir las habilidades. Entonces, tener la capacidad de hacer esto, de hacerlo con calidad, de hacerlo, insisto, en un timing adecuado, facilita un acompañamiento directísimo al comité de dirección o incluso al propio CEO en decisiones estratégicas de crecimiento y transformación. Cuarto punto, una experiencia más personalizada para nuestros propios profesionales. Proporcionar itinerarios de formación y de desarrollo profesional más adaptados a las necesidades y a los objetivos de cada uno de nuestros empleados. Y esto, sin duda ninguna, y ya hay muchos estudios que así lo confirman, aumentan el sentimiento de pertenencia y de compromiso de nuestros colaboradores. Por último, desbloquear un potencial que probablemente hasta el momento había estado oculto o que tardábamos mucho más en descubrir y por eso a veces no éramos capaces de fidelizar el talento, ¿vale? Y en conclusión, y voy ya al último punto, que el área de personas, esto que ya habréis escuchado, se convierta en un verdadero socio del negocio que nos libere tiempo y que podamos dedicarnos a tareas de más alto valor añadido. Cambiamos de tercio una vez que hemos hecho esta introducción de por qué la IA, cuál es el contexto actual en el que recursos humanos se mueve y cómo la IA nos puede ayudar. Y os queremos presentar este estudio, que es del año pasado. En realidad es un resumen de diversos estudios que fueron publicados el año pasado y que explican en qué áreas dentro de la función de recursos humanos está siendo más utilizada la IA. ¿Vale? Como veis, la primera conclusión es que es prácticamente, es verdad esto, y esto no es nuevo, ¿no? Que el área de selección es la que va por delante. Es donde más se está usando, sin duda ninguna, desde el principio, desde la aparición de la IA, la selección va en cabeza, por así decirlo, pero en el resto de áreas, lo estáis viendo ahí, ya tienen un porcentaje de uso bastante significativo, ¿vale? Y hemos puesto aquí algunos ejemplos, ¿vale? Selección y contratación, pues en la criba de currículos, en la búsqueda de candidatos, incluso entrevistas asistidas por la IA y análisis de actitudes. Ya en todos estos campos se está utilizando, hay muchas compañías que están utilizando la inteligencia artificial. La parte más administrativa, pues en gestión documental, en la gestión del absentismo, tareas repetitivas. Si recordáis, antes hablábamos del ahorro de tiempos y costes, pues aquí, sin duda ninguna, es una de las principales ventajas en este área. En planificación de plantilla, déficit de competencias, previsión de necesidades de contratación, en definitiva, planificación estratégica de headcount, experiencia y compromiso, claro que sí, detección de riesgo de rotación, fundamental, ¿vale? Que nos ayude la herramienta a ver qué personas se pueden encontrar en un riesgo de rotación o de abandonar la compañía. Recomendación de acciones para mejorar el engagement, el compromiso. En formación y desarrollo, aquí hablábamos antes, si recordáis, de la capacidad que nos da la IA de bueno, pues establecer planes casi individuales para cada una de las personas.
¿no? De formación, de carrera. En evaluación del desempeño, sin duda ninguna. Y por último, en movilidad interna y sucesión. Aquí no voy a entrar mucho más, también porque luego Miguel os va a presentar algunos ejemplos prácticos sobre la solución Talentia HCM en algunas de estas áreas. ¿Vale? Esto no se queda solo en la teoría. ¿Vale? Esto yo creo que todos más o menos podremos estar en líneas generales de acuerdo sobre lo que hemos comentado hasta el momento, pero, insisto, no es solo la teoría, ya hay casos prácticos y ya hay estudios públicos que han sido publicados por determinadas compañías. ¿Vale? Por lo tanto, ya existe un ROI, un retorno sobre la inversión, que hay compañías que han publicado. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros, al final, como directivos de recursos humanos, en este caso, vamos a un comité de compras interno o a nuestros compañeros del comité de dirección y tenemos que exponer un proyecto de estas características, es importante poder cuantificar, poder también monetizar cuáles son los beneficios que un proyecto como este, un proyecto basado en IA, puede aportar dentro de nuestras organizaciones. Todos somos conscientes de que aumenta, por ejemplo, el nivel de engagement y de compromiso, adaptar el plan de carrera o de formación a nuestros colaboradores, pero muchas veces eso nos cuesta traducir en... pero realmente esto y de manera concreta, ¿qué nos va a aportar? ¿No? Bueno, pues ya hay en compañías, y aquí veis algunos ejemplos, que ya han hecho este estudio. ¿Vale? Veis que una compañía como tan grande como, por ejemplo, como Unilever, que procesa 1.800.000 currículos al año, podéis imaginar la bestialidad que es esto, ha conseguido reducir el tiempo de contratación en un 75%. Antes tenían una media de 4 meses por tiempo de contratación y ahora han pasado a ser un mes. O una empresa como Repsol en España ha publicado que en formación en empleados han ahorrado 121 minutos a la semana. Transformemos eso, ¿no? Moneticemos eso. ¿Vale? Y veis otros ejemplos como Naturgy o Conferri, ¿no? También, bueno, pues algunas estadísticas para que veáis que ya esto se está demostrando con números. ¿Y qué viene? ¿Qué viene? O sea, a partir de ahora estamos en el año 2026, acabamos de empezar, pero ¿qué es lo que los expertos están diciéndonos? ¿Qué escenario están visualizando? Aquí lo que os estoy mostrando es un estudio, probablemente muchos de vosotros le conocéis, ¿no? A David Green. Bueno, al final él es un experto en esta materia y lo que él publicó recientemente es un estudio con lo que él denomina las 12 oportunidades para recursos humanos en 2026. Y cómo es la visión de las nuevas organizaciones en la hora en la era de la inteligencia artificial de los agentes. Él habla en 2026. Evidentemente, bueno, él está en otro mercado. Yo creo que en España no será 2026, no será 2027 esta visión que él tiene, pero sí creemos firmemente que será en los próximos años. Por eso hemos puesto de aquí a 2030. Será más tarde o más temprano, pero esto que os vamos a explicar llegará. De las 12 oportunidades que él explica dentro de su estudio, nosotros hemos seleccionado 3 que nos parecen especialmente importantes. La primera es que tenemos que estar preparados, recursos humanos, el área de recursos humanos los primeros, para rediseñar un sistema humano y con inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial en muchísimas organizaciones está empezando a asumir determinadas funciones. Evidentemente todavía de baja complejidad y de baja responsabilidad, es normal, pero cada vez más van a asumir, o las organizaciones van a asumir que se encarguen de otro tipo de tareas y de funciones. Y aquí recursos humanos tiene un papel importantísimo para analizar flujos de trabajo, descomponer tareas,
responsabilidades, etcétera, y acompañar a la organización en estas decisiones de rediseño, ¿vale? Teniendo en cuenta pues que la IA, yo creo que ya se empieza a ver como lo que es, ¿no? No que viene a quitar el trabajo, sino que es un multiplicador del potencial humano. El segundo aspecto que nos gustaría destacar y que también es muy importante en la función de recursos humanos es el concepto del liderazgo. Muchas veces, ¿no? Evidentemente ligado con el tema de la cultura empresarial. La IA cambia la forma en que se realiza el trabajo. El liderazgo que nuestros managers han tenido en relación a sus equipos tiene que evolucionar, ¿vale? Los líderes tienen que acostumbrarse, como comenta Catarina Berg, a desaprender. No podemos aferrarnos a prácticas que ya no ayudan, ¿vale? Y por otro lado, este nuevo cambio, que viene impulsado por la introducción de la IA en el día a día de nuestras organizaciones, provoca en nuestras personas una cierta inseguridad psicológica. Entonces, debemos y recursos humanos, otra vez de nuevo, tiene un papel fundamental, tenemos que rediseñar o remodelar el liderazgo para esta nueva era que estamos empezando a vivir. Y la última de las oportunidades que David Green comenta o que queremos destacar es precisamente esa era de oportunidad para recursos humanos. Según David Green, y nosotros estamos plenamente de acuerdo, recursos humanos va a pasar a desempeñar un papel aún más fundamental en este rediseño organizativo. No solamente somos expertos en personas, sino que pasamos a ser también lo que se ha llamado en muchas ocasiones ya arquitectos organizativos, ¿vale? Moldeando cómo evoluciona el trabajo con la tecnología. Además, pensamos que somos los más capacitados para hacerlo, porque entendemos el concepto de capacidad, entendemos el concepto de cultura, entendemos el concepto de cambio, y esa combinación es lo que impulsa la transformación. Por lo tanto, probablemente ahora la Dirección de Recursos Humanos sea el socio más importante que tiene el CEO para navegar en esta etapa de transición. Y Fosway, que es también uno de los analistas de mercado más reputados en el mercado europeo, dice ya esto. Dice que el debate ya no es si usar inteligencia artificial o no usarla, sino cuál, dónde, cuándo, en qué medida, en qué procesos y cómo gobernar esta, sin duda, transición dentro de nuestro modelo de trabajo. Y precisamente por eso, esto situará a recursos humanos en el centro de la estrategia empresarial de las compañías, de una manera que no veíamos desde hace mucho tiempo. En España, ¿cómo estamos en España? Bueno, el 60% de los directores de recursos humanos considera que la inteligencia artificial y la automatización es su mayor prioridad estratégica. De hecho, el 78% de los profesionales afirman que usan inteligencia artificial en su trabajo de algún modo. Pero ¿qué pasa? Que el 83% de ellos afirman que en realidad el uso que hacen es todavía bastante limitado y que la herramienta que usan principalmente es ChatGPT. Entonces, aquí hay luces y sombras, ¿no? O sea, hay un interés, hay un uso creciente, pero probablemente todavía no la estamos usando de la manera más correcta, lo cual es normal, ¿eh? Y forma parte al final del proceso de transición. ¿Y por qué lo estamos usando la IA de este modo? ¿Cuáles son las barreras que nosotros, en este caso desde Talentia, estamos viendo para la implementación de la IA en empresas, vamos a llamarle medianas, ¿vale? Medianas grandes, ¿vale? Que es el tipo de empresas con el que nosotros habitualmente trabajamos. Bueno, pues lo que nos dicen los clientes y lo que nosotros también percibimos es que las herramientas, bueno, pues Gemini, ChatGPT, Copilot, bueno, son herramientas muy potentes que utiliza muchísima gente, pero que están desconectadas de la realidad de recursos humanos. Muchas veces no sabemos muy bien por dónde empezar, ¿vale? La vemos como compleja,
como difícil de integrar también en nuestro día a día y en nuestros procesos. Incluso, pues no, todavía, es cierto que esto está cambiando, pero lo que nos han venido diciendo es que no hay competencias suficientes, sobre todo en empresas un poco más pequeñas, en los equipos internos, ya sea de data o propiamente de inteligencia artificial. ¿Vale? Estos son barreras para la implementación de la IA dentro de recursos humanos. ¿Qué propone Talentia? Bueno, pues al final Talentia lo que propone es una IA que sea sencilla en tu contexto de recursos humanos específico, que sea intuitiva, que sea fácil para todos los empleados. Al final nosotros hablamos de conceptos como la democratización de la IA, es decir, ponerla a disposición de cualquier empleado dentro de nuestra organización y, por supuesto, diseñada ya desde el origen para ser y para permanecer segura. ¿Y esto en qué se traduce en concreto para vuestras compañías, ¿no? Bueno, como sabéis, nosotros pues tenemos 25 años, más de 25 años en realidad, trabajando dentro del mundo HCM. Somos expertos en HCM. Estamos orientados a compañías, pues al mid-market, compañías medianas grandes. Nuestra IA está integrada plenamente en nuestras soluciones. ¿Vale? Lo vais a ver después en los ejemplos que Miguel os va a poner. Y no solamente con nuestras soluciones, sino también con otras herramientas diarias de trabajo. Por ejemplo, Teams, pues probablemente muchos de vosotros lo utilizaréis en vuestras empresas. Bueno, pues la IA de Talentia está integrada con Teams, está integrada con WhatsApp, está integrada con Slack y otras muchas herramientas. Y por último, y esto trata de ser un resumen, ¿no? La comparación entre la IA que proporciona Talentia y la IA que proporcionan soluciones que son muy potentes pero que son genéricas, ¿no? La IA de Talentia conoce tu compañía, tu equipo, tus datos de talento y recursos humanos, porque está dentro de la plataforma de HCM, de Talentia HCM, que tú estás usando en el día a día. Está diseñada para que los equipos colaboren juntos. ¿Vale? Normalmente ChatGPT lo utilizan las personas más a título individual. ¿Vale? En este caso está diseñada la de Talentia para que los equipos colaboren juntos. Está integrada dentro de tus flujos de trabajo. Te detecta, propone y ejecuta acciones dentro de la propia Talentia HCM. O sea, por un ejemplo muy tonto, si tú quieres crear un cuestionario para medir el clima laboral dentro de tu organización, se lo puedes pedir a la IA de Talentia. Te lo va a crear con las características que tú le digas y en 10 segundos lo vas a tener disponible dentro ya de la plataforma y simplemente con un botón para lanzarlo a tu organización. ¿Vale? No tienes que andar por fuera construyendo cosas, adaptando, no sé qué y luego copiando. Y por último, no inventa respuestas. ¿Vale? El famoso efecto de la alucinación es algo que no se da dentro de la IA de Talentia y simplemente te avisa cuando no sepa. Pues hasta aquí la primera parte del webinar. Esperamos que os haya resultado interesante y ahora doy paso a mi compañero Miguel para que él os comente algunos ejemplos prácticos dentro de la solución. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ángel, por esta gran introducción teórica y mucho trabajo detrás, desde luego. Y bueno, ahora vamos a pasar a una segunda fase de esto, dentro de este webinar, que es la fase más práctica. Entonces, bueno, lo primero de todo que sí que queremos dejar claro, ¿no? Porque es algo que muchas empresas nos preguntan, muchos clientes, es bueno, ¿qué hay con respecto a la seguridad, ¿no? Y a la confidencialidad de los datos? Pues bueno, lo primero de todo, tener en cuenta que la IA de Talentia cumple con la normativa relacionada con el Reglamento General de Protección de Datos y también con la AI Act europea, que para los que no lo sepáis, pues es la primera ley, vamos a decirlo así, ¿no? A nivel europeo que regula el uso de la inteligencia artificial y que busca que el uso de la misma pues sea segura, ética y respetuosa pues con derechos fundamentales, ¿no? Por poner un ejemplo práctico, en Talentia cualquier contenido generado o interpretado a través de inteligencia artificial
pues lleva un disclaimer que le acompaña siempre, y es que ha sido generado precisamente con inteligencia artificial. De hecho, la idea siempre es que sea un copiloto, ¿no? Y por eso también el nombre de Copilot. A nivel de permisos es también muy interesante el hecho de que al tener una inteligencia artificial integrada dentro de un producto de gestión de recursos humanos, respeta la propia seguridad de ese producto. Es decir, no hay filtración de información. En un sistema en el que se definen diferentes roles de seguridad, pues obviamente las interacciones que tú puedas tener con la inteligencia artificial te van a respetar esa seguridad. Algo que también nos preguntan mucho es cómo funciona, ¿no? Cómo lo hace Talentia. Recibe datos, manda datos, ¿no? Bueno, al final Talentia se aloja en los servidores de Azure, de Microsoft, y utiliza la funcionalidad de OpenAI, ¿no? de Microsoft, precisamente para enriquecer las funciones de nuestro Copilot. Pero lo hace solo de manera unidireccional, es decir, se aprovecha de esa información, que en muchos casos proviene en este caso de ChatGPT, pero la combina con los datos del propio sistema, sin que de Talentia, en este caso, salga nada hacia afuera para mejorar los modelos. Y por otro lado, ya lo comentaba Ángel, hablamos de respuestas precisas basadas en datos o creaciones de datos directamente en tu Talentia, en este caso, ¿no? Sin alucinaciones a la hora de interpretar datos o sin necesidad de tener que crear datos fuera para luego introducirlos en el sistema. Es decir, estamos hablando de que, por resumirlo, sería casi como utilizar cualquiera de los copilots que ha comentado Ángel, Gemini, ChatGPT o cualquiera de ellos, pero dentro del propio sistema, con todo lo que eso conlleva. Interpretación de datos, creación directa de contenidos o un asesor, vamos a decirlo así, 24/7 para los colaboradores. Pero bueno, ¿qué es Talentia? Porque realmente aquí hoy con nosotros estáis clientes, estáis también pues, gente que conocemos, gente que todavía no conocemos y bueno, pues también que sepáis qué es Talentia. Talentia es una solución holística de gestión del talento que cubre el ciclo de vida de las personas dentro de la organización, desde la adquisición del talento, pasando por la gestión más administrativa, la formación, la evaluación, la carrera o la retribución, el reward en este caso. Y todos estos procesos, que a su vez son modulares, se pueden apoyar efectivamente con intenciones o casos de uso de inteligencia artificial, como por ejemplo, pues recomendar a un amigo a través del asistente virtual o poder tener un resumen del dossier de la persona o un coach digital como empleado para que te guíe en tu plan de formación. O, por ejemplo, como comentaba Ángel, la creación directamente de contenido, como cuestionarios, skills, recomendaciones de carrera o preguntas sobre la retribución del equipo o, como os decía, también interpretar información de manera holística. Entonces, es importante el concepto holístico porque al final, al ser una solución global, permite que este asistente virtual o un copiloto o copilot pueda coger información de diferentes procesos de recursos humanos. Entonces, bueno, vamos a ver ahora sí ya algunos ejemplos. De hecho, vamos a ver 7 casos de uso, 7 ejemplos con diferentes user persona, con diferente objetivo. Y bueno, vamos a empezar con user persona, que sería recursos humanos, y vamos a tratar de llegar prácticamente desde la configuración de un modelo de talento hasta la interpretación de los datos que hemos conseguido obtener de esos procesos de gestión del talento. Vamos a centrarnos, de hecho, más hoy en esa parte, en gestión del talento y también en la experiencia del usuario final, del empleado, del onboarder, no tanto en el área de selección, que como decía Ángel también es una de las áreas más maduras o que primero empezaron con el uso de la IA. Hoy, ya digo, centraremos más en área más de talento o gestión de talento interno. Entonces, el primer caso de uso es la creación de un diccionario de habilidades. Es decir, como usuario de recursos humanos, estoy configurando mi modelo de skills dentro de la organización, mi modelo profesional, y quiero que el Copilot me ayude a crear ese diccionario de habilidades, incluso a que me cree un cuestionario para poderlas valorar en un proceso de evaluación. Entonces, bueno, entrando en este caso ya en el sistema con un usuario de administrador de recursos humanos, podemos acceder a nuestro catálogo de skills y ya el Copilot
el asistente virtual nos propone, según qué páginas, una ayuda, ¿no? En este caso, pues si queremos una ayuda para crear un skill o un diccionario de skills, en este caso le hemos dicho que sí, y que queremos que nos cree 5 habilidades para medir el conocimiento de la inteligencia artificial dentro de nuestra organización. En este caso, en menos de 3 segundos me ha creado estas 5 competencias o skills, fundamentos sobre IA, etcétera. Incluso me las ha definido y además es una información o una tabla, un catálogo de skills que vamos a querer valorar a partir de un cuestionario de comportamientos observables. De nuevo, a través del Copilot nos propone la ayuda para poder generar un cuestionario de comportamientos observables para valorar estas 5 habilidades. Le hemos aceptado la ayuda, le hemos dicho que sí y en menos de nuevo de 3 segundos nos acaba de crear un cuestionario que podemos previsualizar en pantalla para medir. De hecho, me ha creado 3 comportamientos observables para medir cada uno de esos skills, fundamentos de la IA, aprendizaje automático, etcétera. A partir de ahí podemos aprovechar, como veis en la parte de arriba, el disclaimer de que ha sido generado con la inteligencia artificial, podemos aprovechar este contenido generado para modificarlo en algún caso. Podemos decidir cambiar alguna pregunta, alguna respuesta o alguna puntuación o aspectos más relacionados con el look and feel. Esto es algo que se podría haber hecho de manera manual, pero nos lo ha creado directamente el Copilot. Por tanto, es un ejemplo práctico de creación de contenido directamente en el sistema para empezar a montar nuestros modelos, en este caso profesionales. Pero bueno, siguiendo un poco la lógica, ¿no?, de estos modelos, pues también queremos que en este caso nos ayude el Copilot a crear una descripción de puesto de trabajo, como en este caso de nuevo, usuaria de dirección de recursos humanos, que me crea una descripción de un puesto de trabajo y a partir de la evaluación del colaborador, también aprovechando el contenido generado anteriormente, sea capaz de interpretarnos la información de esa evaluación y darnos un informe directamente de esa evaluación. Por ejemplo, interpretando diferentes evaluadores o diferentes secciones de la evaluación que hayamos creado, en este caso en el modelo de talento. Entonces, en este caso estamos accediendo al catálogo de roles, de posiciones de la organización, en este caso un analista de recursos humanos, y de nuevo nuestro asistente virtual nos pregunta si queremos ayuda para definir, en este caso la DPT, la descripción del puesto de trabajo. En este caso hemos aceptado la ayuda, nos crea una descripción con responsabilidades, requisitos, beneficios y podemos, bueno, pues aprovechar este contenido que nos ha generado el asistente virtual para tenerlo dentro de nuestra DPT, que por cierto nos servirá para después publicar esta posición incluso también en el área de selección. Además, en este caso, ahondando un poquito más, hemos generado las competencias necesarias, hemos accedido, en este caso, a la evaluación de Melanie Johnson, que es nuestra analista de recursos humanos, y ya estamos pudiendo comparar la evaluación realizada con las skills necesarios y en este ejemplo, además, estamos aceptando la ayuda de nuestro Copilot, que es capaz de nuevo, en menos de 3 segundos, interpretarnos la evaluación o evaluaciones, en el caso de hacer un 180 o un 360, de esta persona, destacándonos puntos fuertes, áreas de mejora, potenciales de crecimiento, incluso pues si hay algunos campos de texto libre que han sido rellenados por el evaluado o diferentes evaluadores, hacernos un análisis del sentimiento, un sentiment analysis, aprovechando la información, digamos, en este caso en texto libre. Por tanto, como veis, estamos en un momento de oportunidad para que por fin podamos montar modelos de evaluación de manera rápida y además podamos aprovechar la información que se ha generado en esos modelos más rápidamente, ¿no? Podamos rápidamente tomar acciones. Bueno, estos dos ejemplos, estos dos casos de uso que hemos visto hasta ahora, están centrados más en la generación de contenidos y en la configuración de un modelo. Lo hemos visto también actuando, interpretando datos, pero datos, vamos a decir, individuales de una persona. Pero además podemos, y lo cual es más potente todavía, analizar de nuevo holísticamente la organización. Para ello, pues bueno, tenemos en este caso 2 usuarios que podrían hacerlo, usuarios de recursos humanos o managers, que pueden en este caso analizar los skills de todo el equipo o de toda la organización y que mi asistente virtual me ayude a interpretar
todos estos datos de manera masiva. Entonces, bueno, aquí accediendo al área de planificación estratégica de fuerza laboral, en este caso a un dashboard relacionado con bueno, pues la escasez de habilidades, ¿no? El skill shortage de nuestra organización, podemos ya visualizar cuadros de mando holísticos o masivos con toda la información, pudiendo ver, pues, en este caso, o analizar la información relacionada con un puesto determinado, de nuevo el analista de recursos humanos, ver en este caso el gap competencial, no de una persona, sino de todas las personas que ocupan dicha posición. Podemos ver también las competencias que tenemos con peor o con mejor valoración, los skills, y también podríamos llegar a ver, en este caso, cuadros como este que estoy viendo, esta tabla dinámica, que nos permite tener una especie de polivalencia de las personas, tanto que ocupan como las que no ocupan esta posición actualmente, para ver la cercanía de dichas personas, tanto, como digo, que ocupan o no ocupan la posición, para poder hacer, por ejemplo, recolocaciones. En este caso también podríamos automáticamente y de manera masiva, y todavía no estamos utilizando la IA, ver necesidades formativas de manera masiva para cubrir los gaps que tenemos en los skills de las personas que han sido evaluadas. Esto es así porque podemos conectarlo con el área de formación de Talentia. Pero aquí además sí que estamos aceptando la ayuda de nuestro copilot, que nos dice, vale, ¿quieres que te ayude a interpretar toda esta información y saber si corres algún riesgo de talento? Hemos aceptado la ayuda y de nuevo en menos de 3 segundos nos acaba de generar una interpretación de esta información, dándonos, en este caso, pues, un informe con 5 secciones relacionadas con el desempeño, relacionada también con salarios imparciales, con brecha de género, también con oportunidades de carrera, también relacionado con la formación, cuántas horas de formación. Por ejemplo, hemos dado a nuestros colaboradores en este caso, y como decía también información relacionada con equidad de género, no solo salarial, sino también en general. Nos da también puntos críticos donde poner el foco y recomendaciones también para cubrir aquellos puntos donde no estamos siendo del todo competitivos. Siempre, como veis, con el disclaimer de que esta información ha sido elaborada, ya digo, en cumplimiento de la AI Act, entre otras muchas otras cosas, ¿no? Con inteligencia artificial y, por tanto, debe de ser revisada y, de nuevo, validada por un usuario, en este caso humano, ¿no? Con lo cual, en este tercer caso de uso, lo que hemos visto es una interpretación masiva de datos. Más allá, incluso yendo más allá de lo que sería una organización basada en skills, y con toda la información generada a través, por ejemplo, de las evaluaciones del desempeño, podemos también, como os decía, dar un paso más allá, ¿no? Y definir pues bueno, matrices de talento, planes de acción. Y en este caso, el sistema es capaz también de darnos información resumida sobre una persona en la que estamos detectando, por ejemplo, algún riesgo específico. Vamos a ver esto a lo que me refiero. Dentro de Talente hay una sección, es el módulo de talento, donde podemos generar N matrices de talento, cruzando ejes con el número de cajas que queramos. En este caso hemos creado una matriz donde podemos medir el desempeño y el comparratio de compensación. Podemos detectar a una persona con un desempeño alto, pero un comparratio bajo, y a partir de ahí analizar el perfil del talento de una persona, en concreto con determinados indicadores, donde podemos ver de nuevo información holística de la persona. Evolución salarial, con correspondencia con la posición, horas de formación, y de nuevo podemos aceptar la ayuda de nuestro copilot para que nos ayude a interpretar esta información del perfil del talento de una persona, donde luego nos va a dar áreas de mejora, puntos fuertes, debilidades, horas de formación, y nos va a ayudar a corregir determinadas situaciones. Podemos incluso desde aquí navegar a los datos salariales de una persona, haciendo en este caso uso también del asistente virtual de una manera un poquito más, digamos, sencilla, no tanto interpretando datos, y desde aquí incluso tomar la acción y decidir lanzar un proceso, en este caso, de propuesta de cambio de retribución para cubrir esta posible fuga de talento por ser una persona, digamos, retribuida por debajo de su banda salarial y con un desempeño, pues en este caso, top dentro de la compañía. Por tanto, muy rápidamente hemos detectado una posible fuga de talento y estamos ayudándonos con de la inteligencia artificial tomando la acción. Bueno,
Hasta aquí, estos 4 primeros casos de uso están centrados, vamos a decir, más en la experiencia en el user persona de recursos humanos, también manager. Y ahora vamos a ver 3 casos más, para acabar, más centrados en la experiencia en este caso, pues, del usuario final, ¿no? Vamos a empezar con la experiencia de una persona que se acaba de incorporar en la organización, un onboarder, donde también se puede apoyar del copilot, en este caso, para que le guíe, por ejemplo, en el proceso de acogida de bienvenida. Entonces, bueno, aquí estamos accediendo a un portal diseñado, totalmente customizable, para las personas que llegan nuevas a la organización, donde podemos, pues, poner vídeos, podemos ver la estructura también organizativa y dónde está, en este caso, Ana María, es el ejemplo que estamos utilizando. Y también, de nuevo, podemos aceptar la ayuda, en este caso como usuario final, de nuestro copiloto, que nos dice si queremos ayuda para guiarnos en el proceso de acogida. La hemos aceptado y nos lleva a una pantalla donde vemos la concatenación de las diferentes acciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, firmar documentos, un contrato o un documento relacionado con cláusulas de confidencialidad. Este documento, por ejemplo, el contrato o el de cláusulas de confidencialidad, pueden ser generados por Talentia o pueden ser traídos incluso desde otro sistema y firmados con, en este caso, una firma digital que tenemos integrada en el sistema, que permite hacer firmas avanzadas, certificadas, y como veis, pues nos permite directamente firmar un documento como un contrato, ¿no? Y en este caso, automáticamente, una vez firmado, que ese documento se nos anexe directamente en nuestra ficha o nuestro portal del empleado y poder también acceder a dichos documentos a través de nuestro asistente virtual. Por tanto, bueno, esto es un primer ejemplo del uso del asistente virtual, de la inteligencia artificial, con un usuario, en este caso, onboarder, pero ya vamos a considerar o a pensar que nos hemos incorporado a la organización y pasamos a, digamos, a una fase ya no de onboarding, sino en la que estamos utilizando el portal del empleado de Talentia, que por cierto es accesible con cualquier dispositivo, 24/7, ¿no? Y esta es una de las grandes utilidades también de la IA y del Copilot, tener un asistente virtual que en este caso nos pueda responder preguntas de manera continua, proponer acciones y de alguna manera pues ahorrar tiempo, en este caso a recursos humanos, ¿no? Para responder ciertas cuestiones que son un poquito más, en este caso, susceptibles de ser automatizadas. Entonces, en este ejemplo estamos haciendo un portal ya completo, ya no de un onboarding, sino en el que tenemos pues, nuestro registro horario, nuestras vacaciones, nuestra formación, etcétera. Y desde aquí el copiloto nos propone ciertas ayudas, ¿no? Por ejemplo, pues aquí, si queremos información sobre el convenio, otra de las grandes utilidades de la IA, el poder subir cualquier tipo de documentación dentro del sistema y que el usuario pueda hacer una pregunta y el sistema busque la respuesta en el documento concreto, ¿no? Algo que ya se puede hacer realmente, ¿no? Con la inteligencia artificial fuera, en este caso, de Talentia, pero en este caso con datos del propio producto. Por ejemplo, hemos preguntado sobre las tablas económicas del convenio, nos las ha presentado en pantalla y continuando con la conversación de manera contextualizada, le preguntamos si tenemos, por ejemplo, derecho a días para cuidado de familiares y nos busca de nuevo la información en el convenio, el artículo en concreto y nos da la respuesta a esa pregunta que le hemos hecho. Pero todavía más, continuando en esta temática, pues quiero pedir un permiso, por ejemplo, para cuidado de familiares o quiero pedir unas vacaciones o un permiso por horas. En este caso, pasa a la acción a modo de agente de IA y nos lleva a nuestra página de las ausencias, a nuestro calendario y desde aquí pues podemos, por ejemplo, preguntarle, bueno, cuántos días me quedan de cada uno de los tipos de ausencia que tengo o quiero pedir, en este caso, un permiso para cuidar familiares o una excedencia o unas vacaciones en concreto. Eso, bueno, por cuestión de tiempo, no lo vamos a ver ahora, pero que sepáis que, digamos, se puede, digamos, continuar de manera contextualizada una conversación con el asistente virtual desde el empleado sin necesidad de, en este caso, pues, entre comillas, molestar, ¿no? al Departamento de Recursos Humanos, más allá del momento en el que tenga que, por ejemplo, aprobar las vacaciones, el manager o, en este caso, el Departamento de Administración. Y por último, para que nos dé tiempo también a tener alguna conversación con vuestras preguntas que nos podéis hacer en el chat, centrados más en el área de formación, también el Copilot del asistente virtual puede actuar a modo de coach digital, es decir,
como empleado, en este caso como empleada, quiero acceder a mi portal de formación y que el asistente me guíe en una ruta de formación basada en mis, por ejemplo, aspiraciones profesionales o en mis necesidades formativas. En este caso, pues quiero mejorar, ¿no? algún skill en concreto. Entonces, desde el portal también podemos acceder directamente a ver, hablando con el asistente, mi agenda de formación actual. Me puedo ver que estoy actualmente inscrita en 4 cursos y a partir de ahí puedo acceder a un área llamada cursos recomendados para ti, donde ya puedo ir viendo en función de las skills, por ejemplo, o de mis competencias a mejorar, qué cursos podría hacer. Pero en este caso quiero hacerlo a través de una conversación con el asistente. Entonces ya le puedo preguntar, en este caso, quiero mejorar mis habilidades de gestión de equipos. Y el asistente es capaz de buscar todos aquellos cursos, en este caso estos 6 cursos que vemos en pantalla, que mejoran esas habilidades de gestión de equipos. Pero incluso me puede preguntar si quiero, en concreto, algún curso más específico. Por ejemplo, quiero coordinar un equipo, pues por ejemplo, en remoto, ¿no? Pues puede haber un curso más específico para esa gestión de equipos tan concreta que le estoy pidiendo. Entonces es capaz de buscar ese curso en concreto e incluso inscribirme directamente en ese curso, de manera que puedo desde aquí acceder al contenido. Esto ya, obviamente, no entraría tanto dentro del uso de la inteligencia artificial, sino que lo que ha hecho la inteligencia artificial es buscarme el curso adecuado para mí, inscribirme a dicho curso y a partir de ahí puedo acceder al contenido, porque Talentia, además, es un LMS, es decir, es un Learning Management System donde podéis subir contenidos, en este caso un contenido con nuestro, además, proveedor, partner de contenidos, Esquila, que también nos propone más de 300 cursos de soft skills con diferentes contenidos en formato SCORM. Pero es una plataforma abierta para que podáis subir vuestros propios contenidos en SCORM o micro contenidos. Con lo cual, hemos visto en este caso otro ejemplo del uso de la IA, en este caso más enfocado al uso del usuario final, ¿no? Podríamos seguir, pero el tiempo es finito y seguramente ya estáis un poco saturados de tanta información. Así es que hasta aquí los ejemplos prácticos y ahora pues podemos tener unos minutos de conversación. Muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias a los dos, a Miguel y Ángel. Bueno, en este momento nada, nos quedan unos minutos para terminar el webinar, pero sí que nos gustaría dar un tiempo para aquellos que tengáis alguna duda o pregunta, pues que sea el momento, ¿no?, de interactuar. Veo que ya hay algunas preguntas. A ver, comparto con vosotros. La primera que nos comentan, ¿esto es solo para grandes empresas o también tiene sentido para mediana empresa? Supongo que el implantar una solución de IA en un departamento de recursos humanos. Vale, gracias, Laura. Si quieres responder eres tú, Miguel, Ángel. la respondo yo. Miguel. Está para ti. Sí. A ver, no, o sea, en absoluto es solo para grandes empresas. Es también para grandes empresas, pero fíjate, yo creo que en realidad donde puede tener más sentido incluso es en empresas medianas, en el mid-market. ¿Y por qué? Porque al final, probablemente este tipo de empresas, nosotros decimos mid-market, pues compañías a lo mejor entre 500, 1000, 1500 personas, hasta 2000 personas es lo que nosotros consideramos mid-market. Y en este tipo de compañías es donde tiene más sentido, en nuestra opinión, acometer un proyecto de IA. En primer lugar, porque muy probablemente no tengan la estructura en cuanto al número de personas, en cuanto a dotación de recursos, y estoy hablando en recursos humanos, en ingeniería de datos, en áreas propias incluso de inteligencia artificial, como se están creando en grandes empresas. Entonces, probablemente le puedan sacar más partido a esta offering de Talentia en este caso, ¿no? Porque, como explicaba Miguel, vienen con una serie de intenciones ya preconfiguradas, aparte de que se pueden construir más, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay un tema de recursos y, por otro lado, hay un tema muchas veces de nombre. Es decir, tomar las decisiones más adecuadas, y me estoy refiriendo a decisiones sobre contratación, sobre promoción, sobre fidelización de talento, tomar ese tipo de decisiones de la manera más correcta y soportados por
inteligencia artificial, en este caso, probablemente es más importante para una compañía de 500 personas o de 600 personas que para una gran compañía que quizá tiene más margen de error por el nombre. Va a recibir más currículum, me refiero, o sea, es otra manera de actuar. Con lo cual, por sintetizar, no es solo para gran empresa, es para gran empresa, para mid-market y para mid-market probablemente especialmente. Vale. Otra consulta que nos hacen, ¿es una IA propia o se alimenta de las más conocidas, GPT, Copilot, Gemini? Bueno, está para mí si quieres, Ángel. En realidad es un mix. O sea, realmente el asistente virtual de Talentia tiene vida por sí mismo, pues por ejemplo para hacer, vamos a decir, trabajos como navegar a unas páginas, buscar información, comparar el perfil de una persona con el perfil de su puesto, recomendar formaciones basadas en estos gaps. Todo esto es IA propia de Talentia. Pero sobre este asistente virtual, además hemos incorporado la inteligencia artificial generativa, lo hemos llamado en este caso Copilot, y ahí sí que nos, digamos, alimentamos, como bien dice David, en este caso de una IA que es la de GPT, ChatGPT, que es la de Microsoft, en este caso por OpenAI, ¿no? Ahí sí que nos, obviamente, beneficiamos de sus modelos LLM, Large Language Models, para poder, digamos, trabajar la información. Pero bueno, como hemos comentado en la primera de las diapositivas de la parte práctica, obviamente no sale nada de información de Talentia hacia esa, digamos, plataforma, pero sí recupera información, digamos, a través de los prompts que ya están generados dentro de las intenciones de Talentia para que el asistente virtual actúe, en este caso, pues, efectivamente, como un copilot, ¿no? Para crear, interpretar información o también utilizando, no lo hemos visto hoy, lo veremos seguramente otro día más en detalle, la RAG, ¿no? La Retrieval Augmented Generation, que es otra de las partes interesantes de esta IA, ¿no? que ya tenemos aquí. Bueno, ahora vienen también otras como los agentes, etcétera, que también hablaremos de ellos en un futuro. Pero sí, la respuesta es que es un mix, es propia, pero también obviamente se alimenta del exterior. Gracias, Miguel. Y ya, bueno, ya para terminar, ¿por dónde recomendaríais empezar la implantación de la IA en el ámbito de recursos humanos? ¿Puedes tú, Miguel? Esta es para mí, perdona, que estaba respondiendo en el chat a David. No. ¿Me la puedes repetir, perdona, esta pregunta? Sí, perdona. ¿Por dónde recomendaríais empezar la implantación de la IA en el ámbito de recursos humanos? Sí, vale. Bueno, pues al final ya habéis visto que Talentia es una solución global y obviamente no podemos pasar de 0 a 100 en un día, ¿no? Con lo cual, al final la propia solución en sí te va a ir guiando, ¿no? A la hora del uso de la IA. Porque lo primero de todo es pues bueno, implantar los módulos, digamos, de personas, ¿no? Tenemos un módulo llamado Core HR y ahí, pues bueno, hay que primero cargar datos en Talentia, actualizar datos continuamente con otros productos y a partir de ahí ir montando modelos. Por ejemplo, el modelo de evaluación. Entonces, yo, en este caso, recomendamos utilizarla para generar contenido, pero contenido en este caso de parametrización del sistema. Generar habilidades, generar job descriptions, generar cuestionarios para esas habilidades, en fin, todo lo que sea creación de contenido. A partir de ahí se puede utilizar en función de los procesos que se vayan lanzando para interpretar información. Y también, por supuesto, paralelamente a ello, a estas dos utilidades, se debe de utilizar para el empleado, ¿no? Para la empleada, digamos, para ese asistente 24/7. Pero con intenciones o con casos de uso más sencillos en un principio y poco a poco ir ampliando. Como decía Miguel. Ángel, nosotros en cada módulo damos una serie de intenciones, pero luego además el sistema está abierto, ¿no? Para crear. Pero así, Ángel. Eso es. Sí, iba justo a complementar la respuesta que estaba dando, diciendo que como ha presentado Miguel, el sistema viene ya con una serie de intenciones preconfiguradas en todos los ámbitos de la plataforma, en todos los ámbitos funcionales. Yo empezaría por esas, precisamente, ¿no? Contestando a la pregunta, porque las hemos elegido por ser las más habituales y las que tienen un retorno más claro del impacto. Pero a partir de ahí, lo bueno de una IA como la que proporciona en este caso Talentia es que se le da un entorno
al cliente para que pueda construir sus propias intenciones, más allá de las que trae el sistema. ¿Vale? Por eso nosotros hablamos de ese concepto que ha salido durante el webinar de hoy, de la democratización de la IA, en dos sentidos, en que los clientes pueden evolucionar su propia IA, vamos a llamarle así, de acuerdo a sus necesidades, y también que la ponemos a disposición de toda la organización, no solo de recursos humanos, sino de los managers y de los empleados. Sí, de hecho, hay una herramienta de desarrollo de IA en Talentia que también está a disposición del propio cliente. Aquel cliente avanzado que reciba una formación adecuada, efectivamente puede crear sus propias intenciones. No sé si hay... Y para terminar, venga, a ver si esta IA utiliza información previamente indexada de la web, es decir, información cargada por los usuarios o documentos, o se basa principalmente en generación de contenido a través de prompts. Bueno, pues esa para mí, si quieres, ambas. Es decir, de todas formas, bueno, por matizar, no es información que está en la web, es decir, no utiliza información cargada o documentos adjuntos, por decirlo de alguna manera, indexada en la web, sino que en el sistema se puede cargar dentro del propio Talentia documentos, convenios, contratos, prácticas internas, y respetando la seguridad, obviamente, de lo que puede ver cada usuario, y mediante la RAG, Retrieval Augmented Generation, por ejemplo, los manuales de Talentia es un ejemplo que no lo hemos visto hoy, pero lo podemos ver en otro webinar. Puedes, como usuario de Talentia, preguntarle, pues, oye, ¿cómo creo un modelo de evaluación? Y él es capaz de buscar en todos los manuales de Talentia y montarte una respuesta, en este caso, ordenada, dándote la información de, digamos, la indicación de dónde ha sacado dicha información, de qué documento y de qué párrafo de dicho documento. Entonces, es información indexada en Talentia para buscar información, en este caso, cargada previamente y darte una respuesta contextualizada. Pero además, dices, pues se basa principalmente en generación de contenido a través de prompts. Además, puede generar contenido a través de prompts. Obviamente, esos contenidos se generan no de manera mágica, ¿no? Sino que utiliza información, por ejemplo, de ChatGPT para buscar. Pues si tú le preguntas al asistente de Talentia, quiero crear un cuestionario para medir la satisfacción del proceso de bienvenida, ¿no? Pues él va a coger información, en este caso de ChatGPT, va a ver como, digamos, ejemplos que hay obviamente en esos LLM para montar ese cuestionario, que te lo podrías montar directamente en ChatGPT, pero aquí la magia, en este caso sí, es que te lo monta en Talentia. ¿Cómo? A través de APIs, que obviamente previamente están creadas o configuradas en esas intenciones de Talentia a través de esa plataforma que tenemos de creación de intenciones de IA, ¿no? Por tanto, hay un mix de todo, ¿no? Hay RAG, hay interpretación de datos, hay creación de contenidos, pero, por ejemplo, a la hora de interpretar datos o a la hora de, digamos, pues de darte respuesta en base a archivos subidos previamente, tienen que estar subidos en Talentia. ¿Por qué? Porque también, obviamente, va a respetar, como decíamos al inicio, la seguridad definida en el propio sistema. Y todo, realmente, por acabar con tu pregunta, a través de prompts, obviamente, que hay que darle en el modelo LLM al sistema, tanto el prompt del sistema, de lo que tiene que hacer, como el prompt del usuario final, digamos, para dar respuesta, ¿no? Y, bueno, siempre evitando, como decíamos, las alucinaciones en función de también la temperatura que le quieras dar a cada intención. Bueno, eso ya son temas un poquito más técnicos, ¿no? No sé si te he respondido o... No, hombre, yo creo que sí. De cualquier manera, estamos a vuestra disposición, a todos vosotros, para que cualquier duda que os vuelva a surgir sobre el tema que hemos hablado, a través de nuestra web, redes sociales, a vuestra disposición para hacer cualquier consulta. Vamos a finalizar ya porque justo ya hemos llegado a la hora. Daros las gracias a todos los que nos acompañáis. Hemos llegado casi a 80 personas hoy conectadas, así que ya vemos que es un tema de gran interés para vosotros. Así que, bueno, también deciros que a lo largo de estos meses también iremos realizando nuevos webinars con más contenidos relacionados con el tema de la IA, también sobre el tema de la nueva ley de transparencia salarial, que también es un tema muy importante y fundamental para el área de recursos humanos.
Y bueno, recibiréis también la grabación en unos minutos para que lo podáis volver para verlo cuando queráis. Muchísimas gracias también a vosotros dos por acompañarnos hoy y nada, hasta el próximo webinar. Muchísimas gracias a todos. Chao. Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias a todos. Buen fin de semana.